Bueno, primero, gracias por la invitación. Y platicaba con Miguel antes de venir a este encuentro con ustedes, que más que nada el referente mío puede estar basado, además de la lectura del libro del compañero Ismael, en la experiencia de América Latina, sobre todo de Sudamérica, más específicamente Argentina, ¿no? Yo me vi, desgraciadamente porque son muchos vicios, muchas limitaciones, identificado con muchas de las cosas que el compañero hablaba, que nos tocó sufrir, pero nos tocó sufrir sin darnos cuenta en el presente, sino a futuro, ¿no? Producto de la derrota que tuvimos en los años a principio de la década de los 70 en Argentina, hecho también que se repitió, me atrevería a decir, en Chile y en Uruguay. El caso concreto personal mío, que es de lo que más me puedo expresar, tiene que ver con la experiencia de lo que era el PRT argentino, cuyo brazo armado era el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y cuya parte estudiantil, el caso mío fue concretamente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, en la capital, una facultad que se ha caracterizado en los años anteriores por ser terriblemente oligarca y reaccionaria y formar abogados de empresa, abogados de elites, de grandes corporativos, como le llamamos hoy. Tal vez la superación dialéctica nuestra del grupo de compañeros que militábamos en la izquierda estudiantil se dio a partir obviamente de una edad promedio de 17, 18 años, donde empezamos a engrosar no solamente las agrupaciones estudiantiles, sino también los partidos políticos. Estos partidos políticos empezaron a crecer, y empezaron a crecer de una forma, digamos, geométrica. Las movilizaciones ya no eran 5.000, 10.000 personas, las movilizaciones eran de 100.000, 150.000 personas. Y me atrevo a decir que organizaciones hermanas como Montoneros o Juventud Peronista, era impresionante la cantidad de gente que sacaban a las calles, al punto tal que hoy vemos las películas de aquel entonces, los hechos filmados, y nos damos cuenta de decirnos, bueno, ¿qué pasó con nosotros, no? O sea, ¿qué fue lo que pasó con esta experiencia tan rica, tan impresionante, donde en el caso argentino por primera vez se daba la unión entre obreros y estudiantes? Recordemos que desde la década de los 50 se pregonaba alpargatas sí, libros no, que era una consigna que le hicieron padecer al peronismo. Yo me atrevería a decir que no fue así, sino que fue una consigna trasladada desde la oligarquía a los sectores populares, de alguna manera para dividir. En los años 70 nosotros afortunadamente habíamos roto con un trabajo muy de base con esa consigna, nos unimos a los sectores obreros, a los sectores de las villas, los sectores más marginados, más vulnerables de la Argentina, y bueno, alfabetizando, dando algunas cátedras, integrándonos, insertándonos en el movimiento obrero, creíamos que ya habíamos logrado una de las finalidades. Yo creo que el fascismo es una reacción a los grandes movimientos populares. No voy a incursionar en el tema México, me imagino que el compañero tendrá más elementos que yo, pero en la Argentina se dio el fascismo. Cuando nosotros estábamos creciendo, muchos compañeros advertían que no solo era riesgoso incorporarse a la lucha armada, sino que además podíamos perder gran cantidad de militantes. Estuvieron en lo cierto. En realidad no había en ese momento un Estado fascista. Lo que sí había era un gobierno constitucional, que era el gobierno de Cámpora, más tarde el gobierno de Perón y más tarde el gobierno de Isabel, en el caso de Isabel, ya pegado a los grandes sectores conservadores, a los grandes sectores de derecha. No supimos caracterizar la situación, subestimamos a los grupos de choque. Los grupos de choque estaban formados en aquel entonces por los mercenarios, los lumpenes, que la derecha peronista, recordemos que hay una izquierda peronista y hay una derecha peronista, para no meter a todos en una misma bolsa de gatos. Esos grupos de choque conformaron lo que era la tristemente célebre, a lo mejor ustedes han oído hablar, AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Esa Alianza Anticomunista Argentina creó la teoría de los dos demonios, una teoría más vieja
que todos los que militábamos, por supuesto, diciendo si había una guerrilla de izquierda, si habían sectores de izquierda que eran subversivos y que estaban adoctrinando con doctrinas subversivas como el marxismo en la facultad, ¿por qué no vamos a hacer una guerrilla de derecha? Lo que pasa es que esa guerrilla, entre comillas, de derecha, no era tal. Eran grupos de mercenarios de las Fuerzas Armadas que se integraban con la finalidad de descabezar el movimiento estudiantil. La teoría de uno de los compañeros, que fue incluso expulsado del partido, recuerdo que decía en aquel entonces, esto lo traigo a título personal como anécdota, pero también para ser previsor, en la Argentina van a desaparecer 40.000 argentinos, porque lo que necesitamos es que las próximas generaciones no imiten a esta generación, o sea que sean más potables para el régimen, más potables para el capitalismo salvaje. Tengamos en cuenta que nosotros en el 70 sí era vigente la doctrina socialismo-barbarie. O sea, los que estábamos por el socialismo decíamos que era la única manera de salvar a las grandes masas, de salvar a la marginalidad, de salvar a la extrema pobreza. Bueno, consecuencia de eso, lo que este compañero previsor decía en aquel entonces, que a nosotros en esa época teníamos 19, 20 años, quienes militábamos, nos parecía un exabrupto, fue una realidad perfectamente manipulada, perfectamente, digamos, de tipo maniqueísta total, obviamente organizada por el Pentágono, por el Departamento de Estado, que más tarde, a través de Henry Kissinger y sus secuaces, darían el golpe de Estado en Chile al compañero Salvador Allende. En realidad, lo que quiero dar es, de alguna manera, adentrándome en el tema del estudiantado sin cabeza del compañero Ismael, es que nosotros subestimábamos todas esas teorías. Nosotros privilegiábamos el accionar colectivo de nosotros, de nuestro partido, que en definitiva incurrimos en el sectarismo, porque pensábamos que las masas estaban con nosotros. Montonero seguramente pensó lo mismo. Yo no fui montonero, pero digo seguramente porque evidentemente la autocrítica pasa por ahí, por haber subestimado no solamente la capacidad del enemigo, sino por haber sobreestimado la capacidad nuestra. Cuando leo el libro del compañero Ismael, veo un exceso con respecto al movimiento estudiantil del 99, que yo decía que por desgracia también nos vemos identificados, cuando él habla de vedetismo, cuando él habla de soberbia. El vedetismo es la soberbia típico de aquellos compañeros que no se han instalado en una correcta formación de cuadros, es decir, que han protagonizado una lucha loable, una lucha que nosotros tenemos que aplaudir, pero que no por eso estuvo exenta de terribles errores. De alguna manera, ese vedetismo, ese protagonismo, ese querer instalarse en una huelga sin fin y sin tener un motivo directo o una táctica y una estrategia en términos políticos, es lo que llevó, me imagino yo, ya después corrígeme si estoy equivocado, al compañero a escribir este valioso libro. Porque, según tengo entendido, entraron las fuerzas policiales a la universidad bajo las órdenes de Ernesto Zedillo, y de alguna manera el estudiantado también subestimó o no caracterizó ese proceso. Entonces creo que todo esto tenemos un común denominador casi todos los latinoamericanos, no solamente en México, Chile, Uruguay, Argentina, otros países también, que es no haber protagonizado una correcta formación de cuadros políticos. Y cuando hablo de formación de cuadros políticos, no hablo solamente de estudiar el Capital de Marx o el Estado y la Revolución de Lenin, sino de alguna manera de compartir, de entender lo que es táctica y estrategia, de compartir no solamente Ho Chi Minh, Che Guevara y otros clásicos, sino también de adecuarnos a la realidad nacional. Nosotros digo los argentinos, en el mejor de los casos, mío, fuimos exiliados, el número de 1 millón, pero también tuvimos que sufrir esa caracterización que algún compañero hacía cuando empecé la charla de esas 40.000, 50.000 desapariciones. Eso sirvió para que las próximas generaciones ni siquiera se atrevieran a dar una alternancia de poder. Estamos hablando de democracia o libertad. Hoy las consignas no son las mismas de los años 70. En los años 70 hablábamos socialismo, capitalismo. Hoy tenemos en la Argentina un gobierno, vuelvo a título personal,
a caracterizar como progresista, pero es un gobierno capitalista. Es un gobierno que lo que quiere es una renovación del capitalismo. Y en definitiva no han sido extinguida la pobreza extrema, no ha sido extinguido, digamos, la vulnerabilidad que padecen muchísimos sectores populares, y tampoco, si bien hay grandes esfuerzos y hay una muy buena voluntad de parte de la presidenta actual, tampoco ha sido extinguido el desempleo y otros flagelos típicos del capitalismo. Sirve también para caracterizar etapas, sirve para caracterizar procesos. Yo he llegado aquí en una época muy conflictiva, estaba Luis Echeverría, y había sectores universitarios, yo soy antropólogo recibido aquí en la ENA, que hablaban de fascismo. Entonces, obviamente yo no estoy de acuerdo con esas caracterizaciones. Compañeros chilenos saben lo que es el fascismo, en Argentina hemos desgraciadamente sufrido también el fascismo, con la consiguiente secuela. En ese aspecto creo que también conviene hablar de unidad, de hablar de organización. No tengo el tiempo en esta invitación como para extenderme al respecto, pero sí aconsejo el estudio de este libro que se me hizo reflexivo, se me hizo muy autocrítico y se me hizo sobre todo muy analítico cuando en un momento dado Ismael nos habla de algunos teóricos, el caso del teórico argentino Nahuel Moreno, a quien pude conocer en los años 70, cuando advierte del vedetismo, advierte de la soberbia, advierte también por consiguiente de un sectarismo que lleva al desgaste. Este desgaste no es una particularidad del movimiento estudiantil mexicano, este desgaste está totalmente identificado por, digamos, el adversario, el enemigo, como lo querramos llamar. Digamos, los gobiernos se nutren de psicólogos, de sociólogos, ¿sí?, que caracterizan que los movimientos tienden a desgastarse y se desgastan mucho más rápido cuando no hay cuadros políticos que lleven a cabo una actividad coherente, una actividad de continuidad. El caso de Ismael nos demuestra cómo fracasa una huelga porque muchos compañeros, que vuelvo a repetir, no es una exclusiva del caso mexicano, querían tener un protagonismo, un rol, una hegemonía que de alguna manera les daba una identidad, les daba un sentido de vida. Era preferible continuar con la huelga, no por razones políticas, sino porque le gustaba una compañera a la cual había que ligarse, incluso llegaron en muchos casos a tomar la universidad, a tener sexo, a tener droga, a tener alcohol, y no permitir, a su vez, la entrada de otros universitarios. Eso, de alguna manera, impide todo tipo de contacto con el pueblo, porque la huelga lo que hace es enclaustrar a los compañeros en sus respectivas facultades. Creo que eran ciencias políticas que le habían puesto rebelde y le pusieron reverde después, ¿no? El caso de ciencias políticas de aquí. Y bueno, el contacto con el pueblo es mínimo. Yo me atrevo a decir que en el caso argentino, en el caso chileno y en el caso uruguayo hemos fracasado por no tener el debido contacto con el pueblo. Sobreestimamos nuestras capacidades y obviamente subestimamos al enemigo con el saldo tristemente trágico que tuvimos años después. Por lo tanto, felicito al compañero Ismael, me gustó mucho su libro y vuelvo a repetir, quienes hemos padecido la secuela de facultades o universidades tomadas, en el caso argentino, incluso con armas, ¿sí?, hasta que los fascistas se decidieron y nos extinguieron más rápido de lo que uno pensaba. Tenemos que caracterizar antes los procesos y hacer una debida escuela de cuadros. Bueno, por lo tanto, dejo abierto la plática y cedo la palabra al compañero. Gracias otra vez por la invitación.